Capítulo 1. La primera gota. La primera gota me quemó a mí. No a la niña. Pero nadie lo supo. Es domingo. La iglesia llena. La luz de las velas tiembla como si respiraran. Sumerjo los dedos en la pileta del agua bendita, es un gesto que he repetido miles de veces. Hoy suena distinto. No chapotea. Sisea, como hierro en aceite. Me digo que es mi imaginación. Que no dormí. Que el incienso cansa. Hago la señal de la cruz. Y el ardor se esconde bajo la piel como una brasa vergonzosa. La niña se llama Alma. Tiene 8 años y unos ojos grandes que no han aprendido a desconfiar. Se acerca con su madre al inicio de la misa para la bendición. Acerco el hisopo a su frente. Cuando la gota toca su piel, la carne canta. Es un sonido pequeño. Imposible. Como si la frente fuese pan recién salido del horno. Alma no llora. Se queda rígida. Sorprendida. Y una marca roja, cruciforme, se abre paso despacio. Como dibujada desde dentro. Nadie respira. Yo sí. Respiro humo. El olor no es de vela. Es de sangre vieja lavada con sal. Calma. Digo, y me oigo mentir. A veces la piel reacciona. Repite mi voz de sacerdote, ordenada. Correcta. Miro el hisopo, gotea una transparencia que se oscurece al caer. Me obligo a repetir el rito. Quizá para desmentir lo que acaba de ocurrir. 2. 3 salpicaduras sobre la frente de Alma. Las marcas se multiplican como si la cruz buscara su sombra. La madre intenta apartarla. Pero Alma susurra, no duele, quema por dentro. Y sonríe. Esa sonrisa no tiene dientes de niña. Tiene un borde de fiebre. Sigo la misa porque el cuerpo sabe seguir. Leo, predico, rezo. La campana del coro suena sola cuando no debería. Cada gamen se me hace un cuchillo plano en la lengua. Y el agua, en el pilón, ya no se queda quieta, se arruga. Hace pequeñas olas sin viento, como si algo debajo respirara. En la sacristía, al ofertorio, le pido al sacristán que me traiga otra jarra del pozo antiguo. El que nos dijeron que no usáramos porque su brocal se agrietó en invierno. El depósito moderno está casi vacío. Padre, me recuerda. Asiento. Necesito una explicación que no suene a sobrenatural. Si es otra agua, será otra cosa. Si es lo mismo, entonces el problema soy yo. Vuelvo al altar con el cáliz y la jarra. Miro a Alma entre la gente. Ahora su marca se ha oscurecido. Como escritura que aprende a pronunciarse. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Digo, y por primera vez me parece que mi boca no recita, acusa. Durante la comunión, una mujer de las últimas filas se acerca al pilón. Mete la mano. El agua no la quema. No grita. La piel de su palma se blanquea como papel mojado y, sin embargo, sus ojos empiezan a llorar. No lágrimas, sino algo espeso, negro, que deja un rastro de humo en el aire. La mujer me mira, aterrada y serena al mismo tiempo. Padre, dice, no es agua. Y no quiere que la llamemos bendita. Me acerco al pilón. La superficie tiembla. Pongo el dedo otra vez, dispuesto a aceptar la verdad o a desmentirla. El ardor sube por el brazo como un animal que despierta. Y entonces lo oigo, bajo la piedra. En el hueco del pozo viejo. Una voz pequeña y cansada que susurra mi nombre. Cuando levanto el hisopo, el agua abre 2 pupilas oscuras y me mira. Capítulo 2. El sacerdote incrédulo. Yo no quería creer. El deber del sacerdote es discernir. No fantasear. Pero aquella mañana, frente a la pila bautismal, comprendí que la fe y el miedo se parecen demasiado cuando el agua empieza a hablar. Alma no faltó a la misa siguiente. La vi entrar con la frente vendada, como si una cruz de fuego se escondiera debajo de las gasas. Su madre la llevaba del brazo, pálida, evitando miradas. El murmullo de los fieles se enredaba en los techos altos como si todos temieran pronunciar en voz alta lo que vieron la semana pasada. Me acerqué. Les sonreí como se sonríe a un moribundo al que se quiere consolar sin palabras. Hoy todo será distinto, murmuré. Y lo dije más para mí que para ellas. Al comenzar la liturgia, tomé el hisopo con decisión. El agua parecía normal. ¿Qué? Sin humo, sin voces. Mi incredulidad necesitaba pruebas. Necesitaba reducirlo todo a un mal sueño. A histeria colectiva. Salpiqué el agua bendita sobre Alma. Y lo que sucedió fue peor que la primera vez. La piel de la niña no solo ardió, esta vez se abrió, formando grietas finísimas. Como un vidrio a punto de quebrarse. Los presentes retrocedieron entre gritos ahogados. Algunos hombres se persignaron a toda prisa. Otros salieron corriendo. Yo apreté el hisopo en mi mano hasta que los nudillos se pusieron blancos. Si era un truco del demonio, debía desenmascararlo. Si era castigo de Dios, debía aceptarlo. Más agua.
Ordené al sacristán. Él temblaba, pero obedeció. Vertí un chorro entero sobre la frente de la niña. Esta vez las marcas no fueron cruces, sino letras, como si la piel escribiera un idioma antiguo. Alma cerró los ojos y sonrió de nuevo. Esa sonrisa febril que no pertenece a un cuerpo tan pequeño. No me duele, padre, susurró. Me está enseñando. Su voz sonaba doble, como si alguien más hablara a través de ella. El silencio que cayó sobre la iglesia fue insoportable. Nadie respiraba. Y entonces sucedió, la campana del campanario repicó sola. 3 veces, con un eco seco que heló la sangre de todos. Miré mis manos, donde el agua me había salpicado. La piel estaba roja, marcada con las mismas letras que ardían en la frente de Alma. Intenté limpiarlas con el alba, pero la tela se consumió en ceniza al contacto. La incredulidad ya no tenía refugio. El agua bendita había elegido escribirse en nosotros. Y yo, sacerdote de un Dios que callaba, debía decidir si seguir derramándola, o sellar para siempre la pila bautismal que ahora parecía un ojo abierto en medio del templo. Pero antes de cerrar el cáliz, el agua burbujeó y un murmullo salió de ella, mi nombre, pronunciado por decenas de voces a la vez. Yo, el incrédulo, comprendí que ya no era dueño de mi fe, ni de mi piel. Capítulo 3, El secreto del pozo. El sacristán fue quien lo mencionó primero, con un hilo de voz casi roto. Padre, el agua viene del pozo viejo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sermón. Todos lo sabíamos, detrás de la iglesia, oculto bajo la maleza y los escombros, existía un pozo sellado hacía generaciones. Nadie lo usaba, nadie lo nombraba. Solo quedaba en la memoria como un lugar prohibido, un vestigio de los monjes que fundaron este templo. Esa noche, incapaz de dormir, tomé una lámpara de aceite y bajé hasta el patio trasero. El viento estaba helado, pero el aire alrededor del pozo ardía como si viniera de un horno invisible. La tapa de piedra estaba agrietada, y entre las rendijas se filtraba un vaho oscuro que olía a hierro y sal. Me arrodillé y recé. La oración no salió completa, cada palabra se me torcía en la boca, como si otra lengua quisiera salir en su lugar. Encendí la lámpara sobre la abertura y entonces lo vi, el agua en el fondo no era transparente. Palpitaba. Sí, palpitaba como si tuviera venas, y cada pulso hacía vibrar las paredes de piedra. Un golpe seco retumbó bajo mis pies. Pensé que era eco, pero el sonido se repitió, rítmico, como nudillos golpeando desde dentro. Ábreme, susurró una voz, femenina y ronca, tan clara como si hablara junto a mi oído. Retrocedí aterrado, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me incliné otra vez, y en la superficie vi un reflejo imposible, mi rostro, pero envejecido, con los ojos vacíos, como si hubiera visto demasiado. El sacristán me alcanzó jadeando, sosteniendo un libro empolvado que había encontrado en el archivo parroquial. Lo abrió con manos temblorosas. Las páginas, amarillentas, hablaban de un rito antiguo. El pozo fue sellado con sangre y sal para contener la voz que se hacía pasar por Dios. Nadie deberá beber. Nadie deberá bendecir con su agua, porque lo que parece santo es carne caída. Sentí que me faltaba el aire. Todo coincidía, la pila bautismal se alimentaba de ese mismo pozo. Durante siglos, nadie lo había notado. ¿Cuántas generaciones habían sido bautizadas con esa agua? ¿Cuántos cuerpos llevaban marcas invisibles bajo la piel? El viento apagó la lámpara de golpe. En la oscuridad, el murmullo subió del pozo como un canto. No era uno, eran muchos. Cientos, quizá miles de voces, rezando en un idioma que ningún hombre debía entender. Y entonces, por un instante, la piedra que sellaba el brocal se movió sola. Apenas 1 centímetro. Lo suficiente para que el aire ardiente escapara y me quemara la cara. Lo entendí tarde, no era el agua la que quemaba. Era lo que vivía en ella, esperando ser liberado. Capítulo 4, Los fieles marcados. Creí que el secreto del pozo podía guardarse, al menos por un tiempo. Me equivoqué. El domingo siguiente, la iglesia estaba abarrotada. Curiosidad, miedo y morbo habían atraído a los que nunca asistían a misa. Querían ver a la niña. Querían ver al sacerdote que, según los rumores, había hecho arder el agua bendita sobre la piel de los inocentes. Me acerqué al altar con el cáliz en la mano. Intentaba mantener la calma, pero el agua dentro parecía latir como un corazón que no era mío. Apenas hundí el hisopo. Un escalofrío recorrió la nave entera. Los fieles lo sintieron, el aire se volvió pesado, sofocante, como si las paredes rezaran en silencio. La primera en arder fue una anciana, devota de toda la vida. Se santiguó al entrar y, de pronto, un chillido desgarró su garganta. Su piel comenzó a hervir en el mismo lugar donde se había tocado con el agua, en la frente.
al limpiarse con un pañuelo. Todos vimos la marca, no era una cruz, sino una serpiente negra grabada a fuego. Luego fueron más. Un hombre robusto, al meter la mano en la pila, gritó como si le arrancaran la carne. Al retirarla, todos vieron letras candentes sobre su palma: ladrón. Un joven que intentaba ocultar su vergüenza alzó el rostro llorando, y la palabra adúltero brillaba en su mejilla como una confesión impuesta. Los gritos crecieron. Algunos huyeron despavoridos. Otros se quedaron paralizados, mirando cómo el agua revelaba pecados secretos con la crudeza de un verdugo. Yo quise detenerlo, pero cuando corrí hacia la pila, el líquido saltó como una ola viva y me alcanzó en el brazo. Sentí el fuego recorrerme. Miré, temblando, y vi la palabra incrédulo escrita sobre mi piel. La vergüenza me partió en dos. ¿Cómo seguir guiando un rebaño si el agua misma me acusaba? La niña, Alma, permanecía en silencio, de pie junto a su madre. Las marcas en su frente parecían ahora más profundas, como grabadas desde dentro. Sus labios se movieron apenas, y aunque nadie más pareció oírla, yo sí entendí. Esto no es condena, Padre, es revelación. El murmullo se expandió por la iglesia. Un murmullo que no provenía de los fieles, sino del agua misma, trepando por las paredes, resonando en cada rincón, voces que repetían las palabras ardiendo en la piel de todos. Ese día comprendimos que no había pecador oculto. El agua bendita ya no limpiaba, juzgaba. Y cada marca era la sentencia escrita por algo que jamás había sido Dios. Capítulo 5. La confesión imposible. Aquella semana, la iglesia se convirtió en un tribunal sin jueces. Nadie venía ya a rezar, venían a mirar, a esperar quién sería el próximo marcado por el agua. Fue en la tarde del jueves cuando un joven entró desesperado, tambaleándose hasta el confesionario. Se llamaba Tomás, hijo de un comerciante del pueblo. Sudaba como si llevara el infierno en la espalda. Padre, necesito confesarme, dijo con la voz rota. No soporto más el ardor. Lo vi. Sus brazos estaban cubiertos de cicatrices frescas. Palabras grabadas por el agua: mentiroso, traidor, blasfemo. La piel aún humeaba. Entró en la cabina de madera. Yo crucé al otro lado, temblando. Empujé la rejilla y lo invité a hablar. Apenas abrió los labios. El aire dentro del confesionario se volvió pesado, húmedo, y un goteo comenzó a descender desde el techo. Primero pensé que era lluvia, pero cuando una gota cayó en mi mano, sentí la quemadura. Era el agua bendita, infiltrándose entre las maderas, inundando el cubículo como si el pozo hubiera encontrado una grieta hasta aquí. Tomás gritó, pero no salió. El agua lo abrazaba. Lo marcaba con letras nuevas que chisporroteaban en su piel. Perdóneme, Padre, clamaba, perdóneme antes de que me consuma. Quise absolverlo, levantar la voz, pronunciar las palabras rituales. Pero mi garganta se cerró, cada vez que intentaba decir yo te absuelvo. Lo que salía era un murmullo en aquella lengua extraña, la misma que escuché en el pozo. El agua subía, llegándome ya a los tobillos. Las paredes crujían. Abrí la puerta del confesionario para escapar, pero no se movió. Estaba sellada desde dentro, como si la propia iglesia nos hubiera encerrado. A través de la rejilla, vi los ojos de Tomás. No había lágrimas, sino fuego. Su piel ardía, y en medio de los gritos logré entender una última palabra, pronunciada por su boca y por las voces ocultas en el agua. Culpable. De repente, un silencio brutal. El agua retrocedió tan rápido como había llegado. Abrí la puerta con violencia. El confesionario estaba vacío. No había cuerpo, solo ceniza húmeda en el suelo y un olor insoportable a sal y hierro. Los fieles que esperaban fuera me miraron aterrados. Nadie preguntó por Tomás. Todos habían escuchado los gritos. Todos habían oído la sentencia. Esa noche comprendí que la confesión había dejado de ser un camino de salvación. Ya no quedaba perdón, solo quedaba juicio. Capítulo 6. La reliquia prohibida. El eco de los gritos de Tomás aún se pegaba a las paredes del templo cuando el sacristán apareció en mi celda con un libro cubierto de polvo y cera endurecida. Sus manos temblaban. Lo encontré en el archivo que nadie abre. Padre, escondido detrás de los cálices antiguos. Abrí el tomo. Las páginas olían a humo y a sal, como si hubieran sido sumergidas en el mismo pozo. El texto estaba escrito en latín torcido, con frases tachadas a cuchillo. Entre los márgenes había notas de algún monje que parecía haber perdido la cordura. Leí en voz baja. El agua fue consagrada bajo error, tocada por un pacto que no era de Dios. Los primeros en usarla no ardieron, hasta que mintieron frente al altar. Entonces el líquido los marcó. No era bendición, era contrato. Sentí un escalofrío en la columna. Pasé la página.
Había un dibujo de un recipiente de piedra, tallado con símbolos imposibles de identificar. Bajo él, la anotación en castellano antiguo: la vasija original duerme en la cripta. Bajo el altar mayor: nunca abrir, nunca derramar. El sacristán me miró con pánico. Padre, ¿y si el agua que usamos no es agua corriente del pozo, sino el remanente de esa vasija? No quise creerlo, pero algo dentro de mí sabía que era cierto. Durante siglos, tal vez sin saberlo, alimentamos la pila bautismal con un veneno disfrazado de santidad. Esa misma noche descendimos a la cripta. El aire estaba húmedo, cargado de un olor metálico que recordaba a hierro oxidado. Las antorchas chisporroteaban como si el fuego temiera alumbrar lo que estaba allí. Y lo vimos, detrás de una pared rota, escondida bajo huesos de antiguos frailes. Descansaba la vasija. Era negra, rugosa, con inscripciones que parecían moverse cuando la mirabas demasiado tiempo. En su interior, el líquido no reposaba, latía. Me incliné, incapaz de resistir. El agua, si aún podía llamarse así, se agitó al reconocer mi presencia. Y entonces lo escuché, más claro que nunca, un coro de voces susurrando mi nombre, invitándome a tocar. El sacristán retrocedió horrorizado. Padre, no se acerque. Eso no es de Dios. Pero yo ya había extendido la mano, como si otra fuerza gobernara mis dedos. Apenas rocé la superficie. Una visión atravesó mi mente: generaciones de fieles ardiendo, pieles marcadas con palabras que no existían en ningún idioma humano. Y detrás, una figura alada, que, sonriendo mientras ofrecía aquella vasija como ofrenda. Me aparté de golpe, temblando. El agua me había marcado en la palma. Una sola palabra que aún brillaba como hierro al rojo vivo: elegido. Y en ese instante comprendí que ya no era simple testigo del horror. Era parte del pacto. Capítulo 7. La prueba en el cementerio. La palabra elegido seguía ardiendo en mi palma como una herida que no cicatrizaba. Intenté cubrirla con vendas, pero la piel se negaba a ocultarla, brillaba en la oscuridad como si quisiera ser leída por los muertos. No tardó en llegar la tentación de probar el agua fuera de la iglesia. Si realmente era un juicio divino, o algo peor, debía revelar su poder en otro lugar sagrado. Así, en la noche más fría de aquel invierno, caminé hasta el cementerio con el sacristán. Llevábamos una jarra llena de aquel líquido prohibido, envuelta en telas húmedas para evitar que ardiera nuestras manos. El camposanto dormía en silencio. Las cruces se alzaban como sombras quebradas bajo la luna. Me detuve frente a la tumba de los fundadores del pueblo, hombres alabados por su piedad. Si el agua era justicia, debía confirmar su inocencia. Padre, no lo haga, suplicó el sacristán. Si esto no viene de Dios, ¿qué cree que despertará? No respondí. Destapé la jarra y vertí unas gotas sobre la losa más antigua. El líquido chisporroteó, pero no se evaporó, se hundió en la piedra como sangre en carne. El suelo tembló. Las letras de la lápida comenzaron a resquebrajarse hasta borrarse por completo. Un gemido subió desde el interior de la tumba. No era viento, era voz. Una voz que no pedía paz, sino salida. El sacristán retrocedió, tropezando con una cruz caída. Yo, paralizado, apenas podía respirar. Entonces la tierra se abrió 1 centímetro. Lo suficiente para dejar escapar un olor insoportable. Mezcla de hierro y azufre. De repente, todas las tumbas a nuestro alrededor comenzaron a vibrar. Los nombres grabados en mármol se deshacían como cera derretida. Las cruces se inclinaban solas, como si los muertos intentaran levantarse. El sacristán gritó, pero su voz se perdió entre los tañidos de la campana del pueblo, que repicaba en plena medianoche sin que nadie la tocara. Me arrodillé, aterrado, y recé, pero las palabras del rosario no salían. De mi boca brotaba la misma lengua extraña del pozo. Las sombras del cementerio se movían solas, arrastrándose entre las tumbas. Entonces la jarra en mis manos se partió, y el agua se derramó en el suelo. Un instante después, todas las lápidas se abrieron un poco más, como párpados que despiertan, y del interior no salió polvo, sino un aliento caliente que me envolvió el rostro. El sacristán huyó despavorido. Yo no, porque en aquel suspiro de los muertos escuché con claridad la misma palabra que me había marcado en la palma, y comprendí que ya no se trataba de los vivos. El agua había comenzado a escribir su pacto también en los huesos de los muertos. Capítulo 8. El espejo del altar. La mañana después de la visita al cementerio, regresé al templo con la certeza de que algo había despertado entre las tumbas. El aire dentro de la iglesia era distinto, denso, cargado de un silencio que no era paz, sino espera. El altar mayor, aquel donde tantas veces celebré la Eucaristía, se había agrietado durante la noche.
Las losas de mármol estaban cuarteadas como si un fuego secreto hubiese estallado desde dentro. En medio de las grietas, el agua brotaba sola, filtrándose como sudor de piedra. Me acerqué con cautela. No era agua clara, era un líquido gris que al contacto con la luz parecía reflejar más que brillar. Toqué una gota con la punta de los dedos y, de inmediato, el altar se transformó en un espejo líquido. No vi mi rostro, vi mis pecados futuros. Vi mis labios pronunciando una mentira que aún no había dicho. Vi mis manos golpeando a alguien que aún no había traicionado mi fe. Vi mi cuerpo huyendo de la iglesia, abandonando a los fieles, corriendo como un cobarde hacia la nada. Retrocedí, temblando. El reflejo cambió, vi a los feligreses. Uno a uno, rostros conocidos del pueblo aparecían en la superficie del altar. Pero no como eran ahora, sino como serían cuando cayeran en su pecado. La mujer piadosa abrazando a un hombre que no era su esposo. El comerciante más devoto contando monedas manchadas de sangre. Y en medio de todos, Alma, la niña marcada, pero convertida en mujer, sonriendo con un resplandor que no era humano. Sus ojos encendidos como carbones. El sacristán llegó corriendo, jadeando. «Padre, no lo mire», me gritó. Pero era tarde. El espejo respiró. Sí, respiró como un pecho vivo. El vapor que se alzó de su superficie entró en mis pulmones. Tosí, pero al hacerlo sentí que algo se instalaba dentro de mí, como una semilla de hierro ardiendo. Los fieles empezaron a entrar para la misa diaria. Yo intenté ocultar lo ocurrido, pero ellos también lo vieron. Uno de los hombres se inclinó sobre el altar y gritó al ver su reflejo. No era él, era su cadáver, colgado de un árbol que aún no existía. Otros retrocedieron horrorizados mientras el altar escupía imágenes de pecados que todavía no habían sido cometidos. El pánico se extendió. Algunos intentaron destruir el altar, pero las piedras se defendieron al tocarlas. Sus manos quedaron marcadas con símbolos incandescentes. Nadie pudo acercarse más. Me arrodillé frente al altar y cerré los ojos. Pero incluso en la oscuridad, seguía viendo. Era como si la visión se hubiera tatuado en mis párpados. Y entre todas las imágenes, una se repetía, mi rostro ardiendo mientras bebía del agua. Cuando abrí los ojos, el altar ya no reflejaba nada. Solo quedaba la grieta húmeda y el silencio. Pero en mi pecho, la semilla ardía más fuerte. Y supe que tarde o temprano, yo también cometería el pecado que aún no existía. Capítulo 9. La mujer que no ardió. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. Una mujer desconocida había entrado al templo en plena madrugada y tocado el agua sin arder. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía. Algunos juraban que nunca la habían visto en la región. Otros aseguraban que la habían soñado años atrás. Yo estaba allí cuando sucedió. Desperté con un presentimiento oscuro y bajé hasta la iglesia antes del alba. La encontré de pie frente a la pila bautismal. Su figura era alta, envuelta en un manto negro que no parecía tela sino sombra condensada. Hundió la mano entera en el agua. Esperé el grito, la piel quemada, las letras encendidas. Pero no pasó nada. Sus dedos se deslizaron tranquilos. Y al sacarlos estaban intactos. Como si el líquido hubiera reconocido a su dueña. «¿Quién es usted?», pregunté con la voz entrecortada. Giró lentamente. Sus ojos eran lo único humano en aquel rostro, grandes, brillantes. Pero lloraban. No lágrimas, sino sangre espesa, oscura, que resbalaba por sus mejillas como hilos de fuego. «No me arde porque ya no tengo piel que quemar», respondió con un tono sereno, como si hablara desde siglos atrás. El sacristán, que me había seguido en silencio, cayó de rodillas al verla. Balbuceaba oraciones mientras se cubría el rostro. La mujer se acercó al altar y dejó que una gota de su sangre cayera sobre la grieta húmeda. El espejo líquido volvió a despertar. Y por un instante todos vimos algo imposible, una multitud arrodillada en silencio. No en nuestro pueblo, sino en un lugar sin cielo, rezando a una sombra sin nombre. Me acerqué, temblando. «¿Qué quiere de nosotros?». Ella levantó la mirada, y aunque sus ojos sangraban, parecía sonreír con compasión. «No quiero nada. El agua no es castigo, es memoria. Cada gota lleva los pecados que ustedes nunca confesaron. Yo solo soy el recipiente». Alma apareció entonces, caminando hacia la mujer como si la conociera desde siempre. La niña extendió la mano marcada y la desconocida la tomó con dulzura. El contacto fue insoportable para mí. Sentí un golpe en el pecho. Un ardor que no venía de fuera sino de dentro. El sacristán gritó: «No la deje tocarla». «Padre, eso no es humano». Pero era tarde. La marca en la frente de Alma brilló con fuerza. Y las lágrimas de sangre de la mujer se mezclaron con el agua bendita. El líquido comenzó a hervir y a subir por los muros de la iglesia.
como si quisiera inundarlo todo. La mujer me miró por última vez antes de desvanecerse en el aire, dejando solo un rastro de humo y sal. Prepárese, padre. La verdadera prueba no es el fuego en la piel, sino el fuego en el alma. Y cuando desapareció, comprendí que el agua ya no necesitaba quemar carne, ahora había aprendido a quemar desde adentro. Capítulo 10. El exorcismo fallido. La llegada de la mujer que no ardió dejó al pueblo dividido, algunos la llamaban santa, otros la señalaban como emisaria del demonio. Pero nadie pudo negar lo que ocurrió después. Esa misma semana trajeron a un hombre poseído. Había sido encontrado en los campos, gritando blasfemias y arrancándose la piel a tiras con las uñas. Su familia lo llevó al templo como última esperanza. Yo, temblando, acepté. Creí que quizá el agua, aunque maldita, podría expulsar a aquello que lo devoraba. Lo sentamos frente al altar. El hombre estaba atado con sogas, pero su cuerpo se sacudía como si 1000 fuerzas lo movieran al mismo tiempo. Su voz era un eco múltiple, cavernoso, imposible de soportar. Abrí el misal, recité las oraciones, y cuando llegó el momento, acerqué la jarra de agua bendita. Todos los presentes contuvieron el aliento. Sumergí el hisopo, lo alcé sobre su frente y dejé caer la primera gota. Esperaba un grito, una liberación, un exorcismo como los que cuentan las viejas crónicas. Pero lo que sucedió fue distinto. El poseído se rió. Una carcajada larga, aguda, que hizo temblar los vitrales del templo. El agua no lo quemaba a él, me quemaba a mí. Cada salpicadura sobre su piel era un latigazo en mi propia carne. Como si el líquido me confundiera con el demonio. Caí de rodillas, gritando, mientras en mi brazo aparecían nuevas palabras ardientes: falso pastor. El poseído inclinó la cabeza y habló con mi voz. ¿Querías expulsarme? No puedes expulsar lo que te pertenece. Los fieles lloraban. Algunos huyeron. Otros se aferraron a las bancas rezando con desesperación. El sacristán me tomó de los hombros, intentando apartarme. Pero también él cayó marcado, la palabra cómplice brillaba en su cuello. El hombre poseído se soltó de las sogas sin esfuerzo. Caminó hacia el altar. Y cada paso que daba, las llamas invisibles del agua dejaban huellas ardientes en el suelo. Se detuvo frente al espejo líquido y sonrió al ver su reflejo. No era su rostro, sino el mío, retorcido por el fuego. No pude resistir. Grité un "en nombre de Cristo", que salió como un rugido. Pero la iglesia entera respondió con carcajadas. Las paredes se agrietaron. El campanario repicó solo. Y el agua comenzó a subir por las columnas como venas vivas. El poseído se inclinó frente al altar, como si adorara a aquello que latía en el agua. Y murmuró: el exorcismo no libera. Padre, consagra. Y en ese instante comprendí que la misa ya no era misa. Era un pacto. Y yo había sido quien lo ofició. Capítulo 11. La campana del juicio. La noche después del exorcismo. Nadie durmió en el pueblo. Cada vez que el viento rozaba las ventanas, los vecinos creían escuchar la risa del poseído. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la campana. A medianoche repicó sola. 3 golpes secos que hicieron temblar los muros de la iglesia. Yo estaba en la sacristía cuando ocurrió. El bronce sonaba hueco, como si alguien lo golpeara desde adentro. Desde un lugar donde no debería haber nadie. Salí corriendo hacia la nave. Los fieles, asustados, ya se habían congregado. Muchos de rodillas, otros llorando. La campana seguía sonando. Pero cada tañido venía acompañado de un milagro invertido. El agua bendita de la pila saltaba y caía sobre los presentes, marcándolos sin que pudieran evitarlo. Una mujer gritó al sentir el ardor en su cuello. Miramos y vimos la palabra hipócrita grabada como hierro candente. Un anciano, que nunca faltaba a misa, cayó al suelo con la palabra asesino brillando en su frente. El terror se extendió. Nadie sabía si su turno llegaría en el próximo tañido. Entonces comprendí: la campana no llamaba a misa ni a entierro. Marcaba sentencia. Cada golpe era un juicio. Subí a la torre decidido a detener el repique. La escalera de caracol crujía bajo mis pies, y cada peldaño se sentía como avanzar hacia la boca de un monstruo. Cuando llegué arriba, me paralicé. La cuerda de la campana no se movía. Sin embargo, el bronce vibraba solo, impulsado por un aire invisible. Al mirar dentro del bronce, vi algo imposible. No era hueco. En su interior, atrapados como sombras, se agitaban rostros conocidos: Tomás, la anciana marcada, incluso el poseído. Todos abrían la boca al unísono, gritando cada tañido que descendía sobre el pueblo. La campana sonó de nuevo, y sentí el ardor en mi palma. La palabra que ya me marcaba ardió más fuerte hasta abrirse como una herida viva. Comprendí que el próximo juicio no sería contra ellos,
Sería contra mí. De repente, la campana dejó de sonar. El silencio fue más insoportable que el bronce. Y en ese silencio, escuché mi nombre pronunciado desde lo alto. No con una voz, sino con 1000. Bajé tambaleándome. Los fieles me miraban con horror, como si esperaran que mi piel comenzara a arder. Y tal vez tenían razón, porque en el fondo, sabía que ya no era su sacerdote. Era su acusado. Capítulo 12. El pacto revelado. El eco de la campana aún retumbaba en mis huesos cuando decidí volver a la cripta. Allí donde descansaba la vasija prohibida. El sacristán se negó a acompañarme. Sus ojos ya no me miraban con respeto, sino con miedo. Yo era, para todos, el elegido, pero no sabían de quién. Encendí una lámpara y bajé solo. El aire se volvió más denso a cada escalón, cargado de ese olor metálico que ya no distinguía entre hierro y sangre. La vasija seguía allí, inmóvil, palpitando en la penumbra como un corazón enterrado. Me arrodillé frente a ella. El líquido se agitó al reconocerme, y una visión me atravesó como un relámpago. Vi monjes de siglos atrás, reunidos en torno a la misma vasija, pronunciando rezos desesperados. No eran oraciones, eran súplicas. Habían intentado purificar lo que nunca debió ser tocado, la sangre de un ángel caído. El manuscrito no mentía. Aquella sustancia no era agua. Era la esencia arrancada de un ser celestial que había desafiado a Dios. Los monjes, engañados, creyeron que podían convertirla en reliquia santa. Pero lo que hicieron fue firmar un pacto. Cada gota juzgaría a los hombres no con misericordia, sino con condena. Vi sus rostros consumidos, sus cuerpos ardiendo desde dentro mientras la vasija los marcaba como traidores. Comprendí entonces por qué sellaron el pozo y enterraron la verdad. No era para proteger el agua, era para protegernos de ella. El líquido vibró con más fuerza. Mi palma ardió. Las letras de elegido se abrieron hasta sangrar. Y la sangre cayó dentro de la vasija. Fue suficiente. El agua, la sangre. Mejor dicho, me aceptó. Una voz surgió. No en mis oídos, sino en lo más profundo de mi pecho. No temas. No soy castigo. Soy revelación. Los hombres mienten. Los altares engañan. Yo muestro lo que son. Y tú, sacerdote, eres mi lengua en la tierra. Quise negarlo. Quise rezar. Pero la voz continuó. Implacable. Con cada campanada. Con cada gota. Se cumple la promesa. La iglesia no te pertenece. Tampoco a tu Dios. Me pertenece a mí. El suelo tembló. Las paredes de la cripta sudaban agua ardiente. Y entre los ecos del templo oí a los fieles gritar. Subí corriendo. En la nave, el altar ya no era altar, se había convertido en un río oscuro que fluía hacia las bancas, marcando a todos con letras brillantes. Alma estaba de pie en medio de la multitud. Sus ojos llameaban como los de la mujer que no ardió. Me sonrió con dulzura. Padre, el pacto ya está revelado. ¿De qué lado predicará ahora? Y entonces comprendí que la fe ya no era elección. Era sentencia. Capítulo 13. El sacrificio. La iglesia entera parecía un vientre palpitante, empapado por ese río oscuro que corría desde el altar. Los fieles gritaban. Algunos huían. Otros se arrodillaban suplicando perdón a un Dios que guardaba silencio. Yo, atrapado entre las llamas invisibles que me marcaban como elegido, sentía que cada latido me arrancaba un trozo de alma. Entonces se levantó entre la multitud un hombre joven, rostro demacrado, ojos hundidos. Lo reconocí, era Esteban, el hijo del herrero. Avanzó hacia mí con pasos firmes, como si caminara hacia su propia tumba. Padre, dijo con voz serena, si el agua exige sangre, que sea la mía. Sus palabras fueron cuchillos en el aire. Intenté detenerlo, pero la multitud lo abrió paso. Esteban tomó la jarra del altar, la alzó frente a todos y, sin titubear, bebió. El líquido le desgarró la garganta en el mismo instante. Sus venas comenzaron a arder bajo la piel, iluminándose como ríos de fuego. Su cuerpo se arqueó. Sus huesos crujieron. Pero no gritaba. Reía como si la muerte fuese un banquete. De pronto, su voz se multiplicó, resonando en toda la iglesia. Escuchen, no es condena, es coro. Las palabras grabadas en la piel de los fieles comenzaron a arder al unísono. Hipócrita, asesino, adúltero, todas brillaban como si respondieran a Esteban. El templo entero se iluminó con las culpas de los hombres. Yo lo vi desplomarse al pie del altar, envuelto en humo. Su cuerpo ardía como incienso consumido. Y en sus gritos finales se alzaba otro sonido, voces celestiales. Un canto solemne y terrible que no se parecía a nada humano. El sacristán, horrorizado, gritó que lo apagáramos. Que apagáramos el fuego invisible. Pero no había llamas.
Lo que ardía era el alma misma, transformándose frente a nuestros ojos. Cuando el cuerpo de Esteban quedó reducido a ceniza, el río oscuro del altar se detuvo por un instante. El silencio fue absoluto. Y entonces lo comprendí, su sacrificio no había sido en vano. Había calmado, aunque fuera por un segundo, la sed de aquella reliquia maldita. Me arrodillé entre el humo y recogí un puñado de cenizas todavía calientes. En ellas latía algo, un resplandor débil que parecía respirar. Lo guardé contra mi pecho, porque en el fondo lo sabía, aquel sacrificio no cerraba el pacto, solo lo alimentaba. Y tarde o temprano, el agua volvería a exigir otro. Tal vez el próximo sería el mío. Capítulo 14, el último bautismo. Las cenizas de Esteban aún humeaban cuando la multitud comenzó a dispersarse. En silencio, como si hubieran asistido a un entierro y no a una misa. Yo permanecí junto al altar, con las manos ennegrecidas, mirando la jarra vacía. Sabía que el sacrificio no había terminado nada, solo había comprado tiempo. Entonces la escuché, una mujer llorando al fondo de la iglesia. Me volví y vi a Rosa, la joven campesina, acunando a su recién nacido. El niño lloraba con un gemido débil, como si sus pulmones no fueran capaces de retener el aire. Ella se arrodilló frente a mí, con los ojos llenos de súplica. Padre, bautícelo. Solo usted puede salvarlo. El silencio en la nave fue absoluto. Todos entendieron lo que significaba. El agua que marcaba, que quemaba, que revelaba pecados. Tocaría por primera vez a alguien que aún no había vivido lo suficiente para pecar. Me acerqué al niño. Su llanto era frágil, como el de un cordero llevado al sacrificio. El sacristán me sujetó del brazo con desesperación. No lo haga. ¿El agua lo matará? ¿O algo peor? Lo aparté, temblando. Miré la pila bautismal, el líquido estaba quieto. Demasiado quieto, como si aguardara con paciencia. Toqué la superficie. No ardió. No murmuró. Me estaba esperando. Alcé al niño en mis brazos. Rosa lloraba. Sus labios murmuraban oraciones quebradas. La multitud contuvo el aliento. Yo sentía el corazón desbordarse en mi pecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi voz temblaba. Te bautizo. Vertí una sola gota sobre la frente del niño. El tiempo se detuvo. El llanto cesó. Por un segundo, todos creímos que había muerto. Pero entonces abrió los ojos. No eran ojos de un recién nacido. Eran ojos viejos, antiguos, encendidos como brasas. El niño me miró con una serenidad insoportable y sonrió. Una sonrisa demasiado consciente, demasiado adulta. En su frente no apareció ninguna palabra, ninguna condena, ningún pecado. Solo un símbolo extraño, imposible de reconocer, que brillaba como oro líquido. El sacristán cayó de rodillas, murmurando entre sollozos. Ese no es un niño, es Heraldo. El pequeño extendió su mano hacia la pila, y el agua empezó a hervir, evaporándose hasta desaparecer en un suspiro oscuro que llenó toda la iglesia. Los fieles gritaban. Algunos huyeron, otros se arrodillaron, convencidos de presenciar un milagro. Yo sostuve al niño, temblando. Sabía que aquel bautismo no lo había salvado a él. Había sellado algo más grande, algo que ya no podía desatarse, porque en su mirada ardía la certeza de un pacto nuevo. Y yo, con mis manos aún mojadas, comprendí que lo había firmado en nombre de todos. Capítulo 15, el agua que nunca dejó de arder. El niño dormía en brazos de su madre, ajeno a los temblores que recorrían el templo. Pero todos lo sentíamos, algo había cambiado para siempre. La pila estaba vacía, y aún así, el aire ardía como si cada respiro fuera fuego invisible. Yo permanecía de pie frente al altar, con la certeza de que el último bautismo no había cerrado nada, lo había abierto. El símbolo brillante en la frente del niño latía como un faro oculto, y cada pulsación se transmitía a las paredes, a las piedras, al campanario entero. La iglesia era ahora un corazón vivo, bombeando un agua que ya no estaba en la pila, sino en nosotros. Esa noche, el pueblo entero escuchó el repique de la campana. No 3 veces, no 7, interminable, como si el bronce hubiese enloquecido. Y con cada tañido, un rumor subía desde el suelo, el pozo. Las piedras que lo sellaban se resquebrajaban, y el agua maldita ascendía por las grietas, brotando en las calles, inundando los cimientos de las casas. Los fieles corrían, rezaban, se arrodillaban en el barro ardiente. El agua los tocaba y los marcaba. Pero ya no solo con palabras de condena, algunos recibían símbolos extraños, sellos que brillaban como oro líquido. No sabían si aquello era gracia o maldición. Yo mismo sentí el ardor subir por mis venas. La palabra elegido en mi palma se deshizo como ceniza, y en su lugar apareció un nuevo signo.
idéntico al del niño. Comprendí entonces que ya no se trataba de juicio. Se trataba de herencia. El sacristán gritaba que huyéramos, que el pueblo entero sería devorado. Pero no podía moverme. Mis rodillas temblaban. Mi voz se quebraba. Y en medio del caos, el niño abrió los ojos. Sus pupilas ardían como carbones vivos. Miró hacia el altar y, con un gesto imposible en alguien tan pequeño, extendió su mano. El altar se resquebrajó. De su interior brotó un torrente de agua negra y ardiente, que ascendió como una columna hasta el techo. El fuego y el agua se mezclaron en un mismo suspiro. Y por un instante, vi lo imposible, ángeles y demonios inclinados al mismo tiempo, adorando esa fuente que nunca debía existir. Los fieles cayeron de rodillas, algunos llorando, otros riendo como poseídos. Yo cerré los ojos, pero aún así lo vi, un mundo entero reflejado en esa agua ardiente. Un mundo donde la fe ya no separaba cielo e infierno, sino que los unía en un mismo pacto. Cuando abrí los ojos, la iglesia ardía sin fuego. El agua seguía manando, eterna, sin consumirse. Y supe la verdad que nadie se atrevía a pronunciar. El agua bendita nunca había dejado de arder. Y jamás dejaría de hacerlo. Epílogo, la llama en la memoria. El pueblo quedó vacío, como un cuerpo que respira sin alma. Las casas ardían por dentro, no con fuego, sino con el agua que jamás se apagaba. Nadie volvió a pronunciar su nombre en voz alta. Quienes sobrevivieron huyeron a otros lugares, llevando en la piel símbolos que nunca desaparecieron, cicatrices que brillaban en la oscuridad como estrellas muertas. Yo me quedé, no por fe, ni por deber, sino porque comprendí que no había a dónde huir. El agua no era del templo, ni del pozo, ni siquiera de este mundo. El agua estaba en nosotros, latiendo en cada vena, esperando. El niño creció. Sus ojos nunca perdieron aquel brillo imposible, y su risa arrullaba a los pocos fieles que aún buscaban consuelo. Algunos lo llamaban profeta, otros anticristo. Yo no lo llamaba nada, solo lo seguía, como quien sigue un eco que no puede ignorar. Cada campanada del viejo campanario sigue repicando en mi pecho, incluso en sueños. No anuncia misa ni entierro, anuncia juicio, pero ya no tengo miedo. El agua me eligió, me marcó, me hizo su voz. Y ahora entiendo, no vine a salvarlos, vine a recordarles que la fe, cuando se tuerce, arde más que el infierno. Si alguien encuentra estas palabras algún día, no intente apagar lo que fluye en esta tierra. No se puede. El agua bendita nunca deja de arder. Y mientras escribo esto, siento otra gota caer sobre mi mano. No quema, respira, me mira, y sé que jamás estaré solo.